las 1.400 niñas británicas biotales, vamos a decirlo así, porque YouTube, ya sabemos cómo se ponen estas cosas, ¿no? No se puede decir esta palabra, pero luego te puedes encontrar body painting, que no tiene el más 18, o sea, tranquilamente y salen ahí los señores o señoras desnudos, efectivamente. También me he encontrado a señoras enseñándote cómo va un sacaleches y sí, chicos, efectivamente, se coge, se levanta la camiseta, se le ve todo, obviamente, pero en HD además, y te enseña cómo va un sacaleche sin el vídeo más 18, sin la restricción de más 18. Pero ten cuidado que si dices esta palabra tan fea que ¡pum! Te mete en esta restricción. Es increíble, ¿no? Cómo es YouTube. Pero bueno, 1.400 niñas británicas biotales a manos de clanes pakistaníes. La mayoría eran pakistaníes, había gente también del Reino Unido, porque esto ha pasado en Reino Unido, pero la mayoría eran pakistaníes, entre 1997 y 2013. Mientras el Keir Starmer, que es ahora primer ministro del Reino Unido, mientras este señor, este sátrapa, era jefe de la Fiscalía de la Corona en el periodo de 2008 a 2013. ¿Y qué hizo este señor? Pues hacer caso omiso, no solo eso, sino que encubrió para evitar tensiones raciales. Sí, para evitar tensiones raciales. O sea, esto se hizo eco porque el Elon Musk, nuestro queridísimo amigo Elon Musk, por X le dijo al sátrapa este, porque no hay otra manera de llamarlo, que estaba encubriendo todo esto. ¿Y qué dijo la prensa? Lo que dijo Elon Musk. Pues dijo que Elon Musk está haciendo intromisión en las elecciones. Cuando iba a ser elegido, cuando iban a ser las elecciones, se presentó este tío, al final ha ganado y le dijo que iba a hacer intromisión. Yo me pregunto, yo creo que los votantes deberían de saber qué es lo que ha hecho este señor, qué es lo que estaba encubriendo este señor. Yo creo que es una información bastante importante que deben de saber sus votantes, que ha estado encubriendo todo esto. Bueno, ya sabemos chicos, cuando vayamos a denunciar a un violincito, a un violonchelo, y ya saben, instrumento, ¿no? Un violincito, no podemos denunciarlo si es de un test de piel un poco oscura, si es de un país arábico o africano, y, si, y así, no lo podemos denunciar. Tiene que ser blanco y efectivamente tiene que ser de qué, algún país desarrollado o algún país primermundista, porque si viene de un lugar que no sea muy Sí, desarrollado, no lo podemos denunciar. Ya saben, no denuncien violines que vengan de países arábicos porque te convierte en racista. claro. Claro, joder, es que somos unos racistas, ¿no? No, ¿cómo vamos a no permitir, cómo no vamos a no permitir que estos violines, estos violonchelos hagan este tipo de actos? No, por favor. Joder, qué racista que soy. Soy el mismísimo pintor austriaco del chistoso bigote. No me jodas, Realmente, macho. O sea, es realmente me dicen increíble. Adolfito. Claro, me llama Loreto, eso es. O sea, estos clanes operaban en ciudades como Rochdale, Oxford, Rotterdam, que ha sido la más sonada, y estos clanes pues captaban a las menores en los colegios, sometiéndolas a abusos sexuales, matrimonios forzosos, prostitución e incluso asesinatos. Y el Keir Starmer encubriendo todo esto porque no quería que hubiese conflictos raciales. Sí. Sí, sí, amigos, esto es Reino Unido. Para la gente que piense que Reino Unido, oh, país del primer mundo desarrollado, esto es lo que está haciendo su primer ministro. Bueno, esto era lo que hacía, ¿no? Encubrir todo esto. En investigaciones posteriores, como la operación Stop What, se llevaron a condena a 36 hombres. Las investigaciones de Alexis J. Ahí sale una investigación donde uno de los casos más sonados era el caso de una niña asesinada y convertida en carne de kebab, Charlene Dawes. Y esto nace porque los propietarios del kebab dicen en el juicio, entre burlas y risas, la hemos cortado a trocitos y la hemos servido como carne de kebab. O sea, increíble. De este juicio son absueltos y meses después se demuestra que en ese mismo kebab se perpetraba violaciones sistemáticas y uno de ellos es condenado por abuso a menores. What the fuck, qué malditos enfermos. Y de paso lo decían riéndose. O sea, imagínate a los padres de esa niña, imagínate a la familia de esa niña. Claro, o sea, los padres deben de estar destrozadísimos.
De hecho, todavía sigue desaparecida y pues no se sabe si esto pasó, si de verdad lo han hecho, no lo han hecho, pero los padres tienen que estar destrozados. Es correcto, y realmente tú apunta que sí, porque si hacen este tipo de cosas, pues nada raro se me haga de que hagan esto, realmente. Claro, o sea, nada raro es. Nada raro es. Ahora, pues el juez tiene que determinar si de verdad pasó o no. Ahí el juez lo tiene que determinar, pero claro, si lo han hecho de verdad, tiene que quedar algún resto. Lo que sí sabía de que ahí sí se perpetraban biotales sistemáticas de estos violines y violonchelo. Me ha encantado como lo has dicho, porque sí. Además tenemos que estar hablando con estos tecnicismos porque YouTube permite una serie de cosas y luego esto no puedes decirlo porque... ¡Oh, oh, oh! Oh! Increíble. Vaya. Bueno, estos grupos, bueno, estos clanes, ¿no? Abusaban de grupos de 56 a 36 niñas, niñas de 11 años, 10 años, que habían sido biotales, que habían visto como biotal a sus amigas, como algunas eran secuestradas, ahora vamos a ver lo de los secuestros, porque no era lo común, porque ahora entenderéis luego por qué. Cómo eran amenazadas, de hecho, amenazadas de muerte. Les echaban bidones de gasolina y las amenazaban de prenderles fuego. También eran amenazadas de que iban a violar a sus madres, a sus hermanas, si contaban algo. También había abortos, porque claro, ahí los preservativos Creo que no igual no les existían. gustaba mucho, ¿no? Y había abortos, imaginaros una niña de 11 años, 10 años, que tenga que abortar porque ha sido biotal por un violín. O sea, imaginaros la situación. La verdad, bastante fuerte y bastante traumático, tanto como para las mismas víctimas, o sea, para las mismas chicas, mejor dicho, tanto como para los padres, ¿sabes? Y lo que da más ira es observar que el mismo Estado permite esto, solamente para que la gente no se le vaya encima. Claro, dicen, no, Claro, era claro. para, no, o sea, lo primero que piensan decir es, no, es para no fomentar el racismo, pero todos sabemos que simplemente para no dar esos análisis de violencia, de este tipo de análisis, no, digámoslo así, estos datos de violencia, estos datos de violaciones, porque sabemos que si hay datos, entre más datos hayan en un gobierno de este tipo de cosas, pues la gente va a tener menos esperanza en este mismo gobierno. Pero no, ellos se le dan la mano diciendo, no, es que no queríamos que la gente dijera que somos, o sea, que estamos fomentando el racismo. Qué hijos de perra realmente. El maquiavelismo en su máximo esplendor. Claro, claro, o sea, efectivamente, o sea, es impresionante como ya se ha perdido los valores, ¿no? Que hay cosas que son, vamos a decirlo, inexpugnables, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, hay una línea roja, ¿no? Y es este caso, esta línea roja. No se puede permitir, ya sea de donde sea, si es negro, blanco, amarillo, azul, chino, morado. No sé por qué he metido chino ahí, pero bueno. Chino. Da igual de dónde sea, si está perpetrando esto, hay que juzgarlo y fuera a la cárcel, coger la llave y tirarlo. Si encima es sistemático. Yo, desde mi punto de vista, da igual si es racismo o no es racismo, no, eso no es racista. O sea, no permitir que violar a niñas pequeñas no es racismo, chicos, da igual de dónde venga, es así. Así que bueno, uno de los de Horizonte fue allí a Rotterdam para ver lo que pasaba, esta ciudad la cual que en 2024 tiene 121 delitos de actividad sexual con menores, 258 biotales y 280 agresiones sexuales. Y este reportero, hablando con la gente de allí, decían que había ocultación y silencio. Una de las cosas, por ejemplo, era con los taxistas y la economía vespertina. O sea, se llevaban a estas niñas o incluso las recogían a la hora del almuerzo, se lo llevaban estos taxistas, porque las taxistas llegaban allí, las recogían y los taxistas se lo llevaban con los abusadores y les obligaban a practicar sexo oral en la parte trasera de los taxis. Luego las llevaban de vuelta al cole y pues tan tranquilamente, bueno, tranquilamente, entre muchas Tranquilamente. comillas. Que Listo. sí, entre muchísimas comillas, ¿no? La mayoría de estas niñas provenían de buenas familias, o sea, de buenos padres, buenas familias, los cuales los padres no recibieron ayuda cuando fueron a denunciar a la policía. Incluso había padres que eran arrestados. ¡Increíble! Fuck this shit, qué asqueroso lo que está pasando realmente y que de paso estas personas, o sea, por denunciar que están haciendo actos de bi.o.la.cion, no sé si lo pronuncié bien,
seas tú el que va a la cárcel en vez del perpetuador, en vez del violín. Claro, o sea, es algo que dices tú, ¿en qué cabeza cabe? O sea, es increíble. Ahora vamos a ir con el Starmer, el sátrapa, el degenerado, aberrante, aberración humana, que es este tipo. Igual a lo mejor estaba de acuerdo con todo esto, no lo sabemos, eso ya son especulaciones. Dice, ante todo esto, por lo que dijo Elon Musk, pues este señor señala a los que quieren una investigación exhaustiva de todo esto y les dice que se están sumando al carro de la extrema derecha. Ahora, yo qué sé, el querer que no se viotal a niñas pequeñas es de ser de extrema derecha. Vaya, vaya, joder. Sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Y ahí, ¿sabes qué me parece? ¿Sabes qué me parece chistoso? Que ahora es la derecha, ¿Qué? que es la derecha la que está diciendo, no, muchachos, no permitamos las violaciones, cuando históricamente la izquierda era la que estaba apoyando a esto, las feministas, todo este tipo de grupos. Claro. O sea, qué cara, güey. Efectivamente, y ahora el querer que no se hagan este tipo de actos es de extrema derecha. Bueno, Sí, pues nada, pues señores, nosotros somos pintores austriacos de chistoso bigote, por no querer que se literal, hagan este tipo de cosas. Y ya literalmente. está, porque... Automáticamente nos salió un bigote y nos pusimos una esvástica en la frente. Sí, sí, automáticamente, ya está, ¿no? Lo tenemos. Sale el bigote y tenemos las vásticas. Sí, 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 chicos, sí. Por no querer que se hagan este tipo de actos. Y encima encubriéndolo porque... para no generar conflictos raciales. O sea, eso es muy racista de su parte. No, es que viene de allí, de ese determinado contexto, es que no hay que ser racista. Ya estás siendo racista porque piensas de, por tener un determinado color o venir de un determinado sitio, no se puede decir una serie de cosas o no se te puede juzgar por una serie de cosas. Eso es racismo, puro y duro. Si todos somos iguales y todos tenemos la igualdad ante la ley, a todos se nos debe de juzgar de la misma manera. Da igual el color, da igual la religión, da igual de dónde vengas. No unos sí y otros no. Ellos son los más racistas por hacer este tipo de actos, por permitir este tipo de actos, por no querer generar conflictos raciales. Y sí, chicos, la mayoría eran pakistaníes. La mayoría eran pakistaníes y tienen una visión de la mujer que no es la de Occidente. No todos, obviamente, pero pakistaníes tienen una visión de la mujer que no es la de Occidente. Es así. Es así. Aquí me gustaría saber dónde están las femilocas, las feministas, dónde están. Se están perpetrando biotales a niñas pequeñas y aquí no veo a ninguna decir algo. Ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Dónde están las femilocas? Han abandonado su propia lucha cuando se supone que el feminismo realmente está de acuerdo con este tipo de acciones. Ah, no, es que queremos legalizar que se pueda llevar a cualquier persona a la cárcel si ha dicho que me ha violado. Ah, pero cuando es una persona de Oriente Medio, no. Cuando hay pruebas realmente de que alguien lo Claro. ha hecho, no van a ir a la cárcel. Vea, hágame el favor, señoras feministas que nos están escuchando. Yo soy una persona que esté de acuerdo con la justicia y este tipo de actos deben, o mejor dicho, tienen que ser estudiados. Y este tipo de personas tienen que ir a donde tienen que ir, que es a la cárcel. Y ustedes, muchachas, tienen que defender a sus propios ideales, realmente. Y no hacer marchas estúpidas, sino hacer marchas reales por problemas reales como los que está pasando en este momento. Efectivamente. Efectivamente, tiene que ser así, pero como estas femilocas están financiadas por qué gente, de qué ideología y tienen unos intereses, pues es lo que tenemos. Estas femilocas no son ni feministas ni nada. Porque es como dice mi compañero, deberían de estar poniendo el grito en el cielo para que no se perpetúen estos actos. Bueno, vamos a seguir con esto porque ahora viene lo chido, ¿no? Lo que dirían, lo chido, ¿no? La diputada laborista Natsa, que fue la que juró con el Corán en la mano y juró por Alá ahí en el Parlamento británico, esta señora del Partido Laborista, vale, dio me gusta a una publicación que decía esas niñas abusadas en Rotterdam y otros lugares deben de cerrar la boca por el bien de la diversidad. Ahora que Biotal a niñas es diversidad, es diverso. Venga, no me jodas. Maldita sea. Y que y que el mismo gobierno dándole like a esa mierda.
Sí, o sea, esta diputada del Partido Laborista, Natsa, ¿no? Natsa, ya sabemos de qué contexto puede venir por el bien de la diversidad que deben de cerrar la boca. Anda, lo que debes de cerrar la boca es usted. Eres tú. Efectivamente, efectivamente. O sea, Cómo que se calle la boca una... Parce, ahí sí de verdad deben estar las feministas pendientes. Esta señora diputada es bien claro, diputa. claro. Pues sí, literal, pero claro, las femilocas están de acuerdo con esta señora, entonces, anda, anda. O sea, si alguien tiene también alguna duda si el Estado No va a va, ser enemigo. va a velar por su seguridad, aquí tiene la respuesta. No. El sistema se protege a sí mismo. Es así, es así. Luego, como he dicho antes, muchos padres pues eran arrestados cuando iban a denunciar por el abuso de sus hijas. Porque claro, los policías temían de que esto explotase en un conflicto racial. O sea, me estás diciendo que los padres, son padre que ya tiene que estar pasando las canutas por saber que su hija menor de edad, su hija de 10 años, 11 años, ha sido viotal por un violín, por un violonchelo. Y encima lo que hace la policía no es buscar a este violín, sino es arrestar al padre. ¿Hasta dónde estamos llegando, chicos? ¿Hasta dónde estamos llegando? Y este tipo de cosas lo que hace es que de verdad aumente el racismo entre la población, porque si dicen, bueno, el gobierno no está Claro, haciendo nada y esta gente está haciendo esto, pues entonces yo creo que todos hacen lo mismo. Entonces eso hace que haya más racismo incluso. En vez de hacer que no haya racismo, hace que haya más racismo. Pero es por lo que te estoy diciendo. Lo que no quieren es que salgan estas cuestiones a la luz, pero ya están saliendo. Pero lo que no querían era eso, que no saliera esto a la luz, que los registros de biotales, que los registros de violencia, que los registros de todo esto no se vean mayores a los anteriores registrados, porque si no eso va a hacer de que las personas ya no quieran votar por ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? claro. Pues callar a esta gente. Sí, efectivamente, efectivamente, como lo has descrito. O sea, callan a esta gente, les arrestan. Pero claro, el sistema se tiene que proteger a ellos mismos y el Stammer no tiene un plan de futuro para Reino Unido. Stammer está allí cobrando y es un títere más. Es un títere de los Soros, los Rothschild, los del complejo militar industrial, de la gente que está detrás. Si alguien pensaba que esto es una conspiración, no. O sea, desde la pandemia, si no hubieses dicho antes desde la pandemia, yo hubiese dicho, a ver, hombre, qué conspiración más loca. Pero desde la pandemia hemos visto de que se han ido cumpliendo muchas cosas y estamos viendo que los políticos no dirigen. O sea, están dirigidos. Podemos poner el caso de Sánchez, que a donde va hace lo que le dicen. Ya está. Hace lo que le dicen. Además, estuvo estudiando en una universidad o un instituto, creo que era una universidad, financiada por Soros. O sea, de hecho, la Agenda 2030 lo llaman ellos el Evangelio. Pero bueno, eso es tema para otro vídeo. Así que sí, los padres eran arrestados cuando iban a denunciar el abuso de sus hijas. De hecho, en una ocasión, oyen a una niña gritar y llega la policía para ver qué estaba pasando y se encuentran a 7 pakistaníes en actitud sexual y la niña estaba semidesnuda y ebria, que había tomado alcohol. ¿Y qué hace la policía? Detener a estos 7 pakistaníes que están en actitud sexual ante una niña menor de edad semidesnuda. Pues no, señor, no les detienen a estos 7, sino arrestan a la niña porque estaba alcoholizada y es ilegal que beba alcohol un menor. Y claro, joder, no se puede permitir eso, no se puede. Y Sí, sí. los otros A contentos. nosotros tranquilamente. No, señora gente, no. Simplemente le estábamos detonándola. Ah, no, eso no pasa nada. Un momento. ¿Usted, hija? ¿Usted? ¿Eh? A ver el aliento. Has bebido alcohol. Se viene arrestada. Póngale las esposas, compañero. Es increíble. Efectivamente, qué estupidez. Qué estupidez por parte del Estado. Qué estupidez por parte de la policía. Qué gobiernos tan estúpidos están generando hoy en día, tan blandos. Sí. Y ya no solo hablando, sino siguiendo una serie de intereses que ya se les ha perdido los valores completamente. Pero Efectivamente. completamente. Un gobierno maldito, malditamente permisivo. Sí. A lo mejor eso es lo que pretenden, permitir esto para llegar a otras cosas que... podría ser, podría ser. Esto ya es especulación, porque no podemos
confirmarlo y de hecho de poder confirmarlo nos estaríamos metiendo en embrollos muy gordos que puede ser para otro vídeo. Pero bueno, luego sale una niña una niña pues que pasó por todo esto, ¿no? Por estas biotales sistemáticas. Y pues a los días que se hizo público por todo lo que dijo Elon Musk y tal, esta niña, que ya es mayor, recibe una llamada de la policía de Sunrise sobre el informe de este tema y la piden que eliminase toda publicación sobre el tema, porque ella estuvo publicando y le dijo, la propia policía, elimina toda la publicación sobre este tema y que no informe a la gente de lo que estaba pasando en esos momentos. Luego, una que fue a la televisión, pues a contar esto, la policía se presenta en su puerta para intimidarla y obligarla a callar. O sea, increíble. Increíble, la verdad. Me parece muy interesante lo que hace la policía. Me parece muy interesante cómo actúa. O sea, muy surrealista, la verdad. Sí, la verdad que muy, muy surrealista, porque yo no lo entiendo, ¿para qué está la policía? Bueno, ya sabemos que está para proteger al Estado, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, pensábamos que estas cosas pues no iban a pasar, pero sí, ya están pasando. Luego tenemos el caso de un pakistaní. Este pakistaní no había sido, o sea, este pakistaní estaba haciendo las cosas bien, estaba trabajando, haciendo sus cositas, tranquilo, ¿eh? Este era un pakistaní que no estaba haciendo nada, nada ilegal, estaba haciendo todo la cosa, o sea, estaba haciendo todo bien. Y le quisieron encasquetar todo, meterle todo lo que habían hecho sus paisanos, se lo querían meter a este pakistaní. Pues bueno, este señor se hizo activista de todo esto y dio a la luz los mecanismos de cómo funcionaba esta red y llegó, ojo con esto, llegó donde se había silenciado esto y se dio cuenta de que el Partido Laborista tenía muy buena relación con la mezquita y tenía muchos votos de esa comunidad. Comunidad que piensa que las niñas blancas son menos valiosas que las suyas. Eso sí es racismo. Sí, efectivamente. Pero para los políticos no es racismo. No es racismo. Solo el racismo para ellos viene del hombre blanco a lo demás. Pero esta gente piensa que las niñas blancas son menos valiosas que las suyas y no pasa nada. Eh, de hecho, en un juicio, Sadir Atmer, ¿vale? Esto lo ha dicho este señor, Sadir Atmer. Lo que dijo en el juicio fue: nosotros somos la raza suprema, no vosotros, bastardos blancos. Además, mientras estaban biotal a las niñas británicas, a las niñas blancas, les llamaban escoria blanca. O sea, esto no es racismo, claro. O sea, es diversidad. Diversidad. Efectivamente. Qué, qué asco, la verdad. Y luego dice que los racistas, que denunciar es racista y realmente estas personas son las que realmente están siendo racistas. Claro, claro, o sea, efectivamente. Esto, claro, para ellos es diversidad, oye, no, ni es delito de odio, ni nada, claro, claro, porque vienen de un determinado contexto, entonces, pues no se le puede juzgar. Y bueno, ¿cómo pasó todo esto, no? Pues el de Horizonte, el que viajó a Rotterdam, estaba preguntando y le dice que todo el mundo lo sabía. ¿Pero qué pasa allí? O sea, la gente de allí no tiene la mentalidad hispana que tenemos los hispanos, que al fin y al cabo nos conocemos todos. Conoces al vecino, conoces a no sé quién, conoces al de la frutería, conoces al de la carnicería, conoces a este, conoces al otro, y al fin y al cabo nos conocemos todos, y de hecho, pues yo qué sé, pasa cualquier cosa y salen todos allí, todos los vecinos, y esto ha pasado esto, ¿no? O yo qué sé, haces cualquier cosita y se entera media ciudad, medio pueblo, se entera todo el mundo, porque tenemos esa mentalidad de que nos conocemos todos, pero allí no. Allí, por ejemplo, yo qué sé, sabían que esa niña se iba con ese pakistaní, de hecho quedaban en bares, y estaba un señor de 40 años con una niña de 10, pero claro, como no tienen esa mentalidad, no tienen esa mentalidad de conocerse, de decir, oye, he visto a tu hija con no sé quién, ¿cómo? Ahora mismo voy para allá. No tienen esa mentalidad, entonces no lo hacían y dejaban de que esto se perpetrase. ¿Cómo captaban a estas niñas? Porque es también algo muy interesante. Algunas, no es la mayoría, es una minoría, sí que eran secuestradas, pero la mayoría, seleccionaban a las niñas y cogían a las que hacían bullying, las que estaban solas, en los recreos,
iban para allá y las elogiaban, las daban regalos, las trataban de princesas hasta llevarlas a su terreno y perpetrar lo que hacían, hacer esos tipos de actos aberrantes. Realmente no, la mayoría no eran secuestradas, sino que las iban llevando a su terreno, tratándolas eso de princesas, para que vayan las niñas para poder hacer ese tipo de actos. Joder, aquí es donde nos damos cuenta de quiénes son los verdaderos racistas, nos damos cuenta de quién es el verdadero perpetuador, nos damos cuenta de cómo piensa el Estado de nosotros. Es muy interesante todo lo que nos damos cuenta en una sola noticia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cómo actúa el Estado, cómo permite eso, cómo lo permite por votos y el que está allí, aparte de ser un títere a manos de las agendas globalistas, vamos a llamarlos así, que sí, son globalistas, permiten todo este tipo de actos y les da realmente igual. Y aparte por votos, porque claro, tienen un montón de votos y de ahí viene también la inmigración masiva y descontrolada. Aparte de depauperizar todo lo laboral, bajar los salarios, conseguir esclavos, ¿no? De alguna manera, aquí, pero esclavos no solo inmigrantes, sino también nacionales, o sea, porque si bajan los salarios y bajan las condiciones laborales, para el autóctono y para el que viene de fuera es igual. Conseguir votos y solo por votos permiten este tipo de actos. Y la verdad que sí, estos temas se deben de contar, se deben de informar y para que la gente sepa cómo es Reino Unido y cómo es el gobierno de Reino Unido. Así que chicos, vamos a la última noticia. Hemos tenido dos noticias que son bastante peliagudas, bastante aberrantes de alguna manera. Vamos a ir con algo para alegrar un poquito el cuerpo, para llevarse un buen sabor de boca, ¿no? Y vamos a hablar de cuando han resucitado al lobo gigante o lobo terrible que llevaba 10.000 años extinto.